Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio Acosta, agente de seguros. En este video vamos a hablar de un caso muy particular de una persona muy cercana que no contaba con un gasto médico mayor. Te voy a contar cuánto fue el gasto que se hizo en la clínica y cuánto hubiese sido si hubiera contado con su gasto médico mayor. Para comenzar este video quiero platicarte algo muy importante. El contar con un seguro de gasto médico mayor va a prevenir pérdidas económicas importantes. Específicamente con mi familiar ya lo había platicado desde hace tiempo, pero por X o por Y no podía contratar. A lo mejor en ese momento no contaba con el presupuesto o simplemente no tenía disponibilidad en sus tarjetas. Por esta situación se fue postergando y postergando, postergando. Incluso a lo mejor una semana antes le volví a recordar, oye, ya contrátalo, tienes que prevenir situaciones. Y pues sí, es algo que ya tenía contemplado, pero las enfermedades no avisan. Te voy a contar qué es lo que pasó. Un día empezó con un dolor en el estómago, un dolor muy agudo, muy agudo. Entonces acudieron al Seguro Social, porque tienen Seguro Social. Al momento de que llegan, postergan su atención. No es tan inmediato. Esa es una realidad. Aquí quiero señalar que no pretendo hablar más de las instituciones, porque también es algo que pasa en hospitales particulares. A veces son tardados en atender. Esa es una realidad. Entonces se decide acudir a una clínica particular. En la clínica particular, en cuestión de media hora, ya le estaban realizando un ultrasonido y rayos X. Al momento de que el doctor revisa el ultrasonido, descubre una situación muy peculiar, algo que se llama colecistitis. La colecistitis básicamente es la inflamación de la vesícula biliar. Esto es a consecuencia de piedras, pero hubo una situación muy específica. Se encontró una piedra del tamaño de una nuez, básicamente algo de este tamaño, y además resulta que la vesícula estaba perforada y la misma piedra estaba tapando esa perforación, por lo que el médico determina que se necesita una cirugía de urgencia para retirar la vesícula. Quiero agradecer al doctor por su atención y sobre todo a la clínica, ya que tuvieron una excelente atención y muy rápida. En pantalla vas a estar viendo el desglose de gastos de esta cirugía y de la atención del doctor. Ahora vamos a entrar de lleno al tema de seguros, porque es algo que muy pocas veces se ve y muy pocas veces se habla así, y aquí vas a ver precisamente cómo funciona. En pantalla estás viendo el desglose de gastos del doctor. Estos son los honorarios del doctor y de su equipo por la cirugía. Aquí te quiero puntualizar que lo que estás viendo es un desglose. Aquí viene exactamente qué se está pagando y cuánto cuesta. Este documento es bien importante cuando tú cuentas con un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque la compañía no lo va a pedir. A veces hay doctores que no lo entregan, entonces es exigirlo hasta que te lo entreguen. Posteriormente vas a estar viendo el desglose de gastos de la clínica. Aquí te va a aparecer precisamente qué es todo lo que se está pagando por el tema de la hospitalización. Aquí te aparecen, por ejemplo, lancetas, te aparece el cómodo, te aparece jeringas, guantes, todo lo que es el equipo médico que se está usando al momento de que estás ahí en la habitación. Te va a aparecer todo el medicamento que se le está administrando al paciente, te aparecen las pantuflas, te aparece la botella de agua, te aparece los cubrebocas, mascarillas. Insisto, este es un desglose. Ahora, ¿cómo funciona dentro del gasto médico? En esta situación particular fue un pago directamente realizado por el paciente. Recordemos que no contaba con un seguro de gasto médico. Bueno, cuando tú cuentas con un seguro de gasto médico, hay dos maneras de solicitar que se use la póliza de gasto médico. La más importante es el pago directo. ¿Cómo funciona el pago directo? Lo primero que tienes que hacer es comunicarte con tu aseguradora o con tu agente de seguros, cualquiera de los dos. Una vez que tú notificas a la aseguradora te va a decir, ¿sabes qué? Dirígete a tal o tal hospital. Recuerda que cuando tú contratas tu póliza de seguros, ellos te dan las opciones de hospitales que tienes disponibles y te tienes que dirigir a alguno de ellos, previo de dar aviso a la aseguradora. Cuando tú hiciste ese aviso a la aseguradora, básicamente te están esperando en el hospital. Una vez que ingresas al hospital, la aseguradora empieza
a pagar en el hospital. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde te tienen que realizar estudios, te tienen que administrar ya medicamentos y hasta que no pagues, esa es una realidad, hasta que no pagues te los van a realizar. Entonces, como ya la aseguradora está pagando, te comienzan a dar esa atención. Esa es la mejor manera para que empiece a cubrir el seguro de gasto médico. ¿Por qué? Porque es inmediata. Esto es bien importante. La otra manera es a reembolso. ¿Cómo es a reembolso? Primero pagas tú y después la aseguradora te va a reembolsar. Aquí viene la pregunta. ¿Tú tendrás ese capital? Piénsalo. A mi forma de verlo y a mi experiencia como agente de seguros, yo te diría, mete todo a pago directo. Evítate de broncas, así tal cual. ¿Por qué evitarse broncas? En el sentido de que tienes tú que pagar primero. Ese de pronto se vuelve algo complejo, sobre todo con ya cantidades muy altas. En esta situación en particular, en total fueron 73,000 pesos. Es algo todavía relativamente barato en gasto médico mayor. Me vas a decir, oye, no manches, son casi 100,000 pesos. Es barato. Hay personas que han tenido que pagar más de 1,000,000 de pesos por atención médica y esto es totalmente en serio. Hay veces que el gasto médico supera 4 o 5 millones de pesos. Obviamente son situaciones ya más graves, pero sí se llega a superar. Ahora, otra cosa, cuando tú haces reembolsos, el hospital te tiene que entregar los desgloses de los gastos y va a haber cosas que no se te van a cubrir. ¿Por qué no se cubren? Porque no están contratadas y el hospital te va a vender X, Y, Z. Eso también es otra realidad y hay que ser bien conscientes de eso. Cuando tú estás haciendo un pago directo, la aseguradora le dice al hospital, apégate a esto. Ahora, ¿cuánto hubiese pagado mi familiar si hubiese contado con su póliza de seguro de gasto médico mayor? De entrada, te digo, la póliza le costaba 8,000 pesos. Tenía un deducible de 10,000 con un coaseguro del 10%, topado 40,000 pesos. Si tú has seguido mis videos, ya sabes qué es eso. Si no lo sabes, ahorita te voy a hacer un ejemplo. Esto es hasta cierto punto sencillo de calcular. Vamos a dejar números cerrados para que sea todavía más sencillo de entenderlo. La póliza vamos a dejar que le costaba en 8,000 pesos. Lo que se gastó en el hospital fueron 73. Su suma asegurada era de 40 millones de pesos. Su deducible es de 10,000, coaseguro del 10%, topado a 40,000. Ya que tenemos estas cantidades, vamos a realizar la operación. Lo primero que tienes que hacer es pagar el deducible. El deducible son 10,000. Ahora, las compañías de seguro te dicen, tú puedes pagar el deducible con tarjeta de crédito o con débito. Hay compañías que te dejan meter ese deducible a meses sin interés. Eso también es muy importante. Ya pagaste tu deducible. ¿Cuándo se paga el coaseguro? El coaseguro se paga hasta que te dan el alta. ¿Por qué se paga hasta que te dan el alta? Porque ya sabemos la cantidad exacta que te cubre el hospital. Ahora, va a haber cosas que te cubre o te cubre, ¿sí? Recordemos que todo lo que es indispensable para una cirugía o para un padecimiento está cubierto. ¿A qué me refiero con eso? Medicamento, equipo médico, insumos y otro tipo de situaciones ahí ya más desglosadas. En este caso específico, si se hubiese contado con el gasto médico mayor, no hubieran sido 73, hubiera sido un poquito menos el total. ¿Por qué? Porque en esta situación también le dieron almohadas, le dieron pantuflas, le dieron cosas que no son propias de una atención médica. Para efectos de este ejemplo, vamos a decir que sí, que fueron 73,000 pesos como tal. Ok, ¿qué es lo que sigue? A estos 73,000 pesos le vamos a restar 10, entonces nos quedan 63,000 pesos. Estos 63,000 pesos los vamos a dividir entre el coaseguro del 10%. El 10% nos va a dar 6,300 pesos. Ok, en total hubiese pagado 16,300 pesos de honorarios médicos, de la cirugía y del tiempo de hospitalización. Si lo quieres tomar como un global de póliza, deducible y coaseguro, hubiese pagado solamente 24,300 pesos, ahorrándose prácticamente 48,700 pesos. Esta es la parte importante del seguro de gasto médico mayor. El ahorro económico, el ahorro emocional, porque no vas a tener que estar resolviendo problemas económicos, problema de la atención médica, porque estás ya canalizado como tal. La atención médica de primer nivel y la tranquilidad de tu familia. Como recomendación, si tú ya cuentas con un seguro de gastos médicos mayores, haz todo a pago directo. Si tú aún no cuentas con un seguro de gastos médicos mayores, tómate el tiempo, dale la importancia.